Estamos a tiempo. Bienvenidos, bienvenidas a Estamos a Tiempo, un programa del Instituto Prisma, el periódico La Razón y Cadena A con su señal a nivel nacional. Bueno, nuevo fin de semana en el que vamos a compartir esta vez una evaluación a un año del censo, el Censo de Población y Vivienda que se realizó en 2012. Vamos a evaluarlo de alguna manera. Para este propósito, tenemos tres invitados. Está con nosotros don Edgar Pacheco, bienvenido. Él es jefe de la Unidad de Estadísticas del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de La Paz. Sí, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias más bien por acudir a la invitación. Claro que sí. Está con nosotros la licenciada Silvia Escobar, es investigadora del CEDLA. Bienvenida. Muchas gracias, Lucía. Tengo mucho gusto de estar aquí analizando este tema. Muy amable. Y René Pereira Morató, director de IDIS UNSA. Bienvenido, René. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a Instituto Prisma y al programa Estamos a Tiempo, Cadena A, por invitarnos para mostrar nuestros puntos de vista. Perfecto. Vamos a iniciar entonces a ver esta evaluación a un año del censo. En 188 años de vida independiente, Bolivia ha tenido 11 censos, 5 de ellos de vivienda. Según el Instituto Nacional de Estadística, 1931 marca el año donde se inician los censos de nuestro país. Bueno, ese año, 1931, y durante la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz, se realizó el primer censo y se estableció que el país tenía 1.088.768 habitantes. Bueno, previo al histórico y primer censo oficial en Bolivia, antes denominado Alto Perú, se realizaron empadronamientos parciales, recuentos poblacionales y estimaciones sobre la población boliviana. ¿Para qué sirven los censos? Bueno, sirven para el seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, para la distribución equitativa de recursos económicos y para la formulación y seguimiento de políticas sociales, políticas públicas. La primera pregunta. El censo 2012, los datos que ha arrojado el censo, ¿sirven para estos temas? ¿Sirven para formular políticas públicas? Bien, Lucía, muchas gracias por la introducción. Yo vengo en representación, como lo decías, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y las apreciaciones son diversas en cuanto a la postura institucional que nosotros tenemos y quisiera en primera parte poder exponer los resultados generales del censo a nivel Bolivia. En diferencia de tasa media de crecimiento anual, si comparábamos el 2001 versus los resultados del 2012. Quisiera hacer esa comparación en la segunda vuelta. Lo primero que quisiera es que me contesta si estos datos del 2012 van a ser útiles. Pueden ser útiles en la medida que estos guarden cierta calidad en la información. Nosotros lastimosamente tenemos nuestras discrepancias y hemos encontrado muchas diferencias técnicas y de investigación teórica que todavía se han hecho con los datos que parcialmente nos han provisto y tenemos nuestra postura de que no son los datos con los cuales vamos a poder planificar políticas públicas, en este caso municipales. Sí. Bueno, los datos del censo tienen que ser datos exactos, datos que nos deben servir para la planificación del desarrollo nacional, del desarrollo local, sectorial, territorial. Nosotros tenemos muchas dudas de la exactitud del dato censal. ¿Por qué, René? ¿De dónde surgen estas dudas? Voy a dar 2 o 3 elementos para empezar. Ajá. Fíjate que haciendo una metodología de conciliación de fuentes del mismo INE, encontramos con un poco de sorpresa
que la población boliviana, según los datos de julio 2012, son 10.027.254 personas. 10 millones queremos ahí. 10 millones. Ajá. Y sin embargo, las proyecciones oficiales del mismo Instituto Nacional de Estadística dan 10.4 millones. Pero todavía la brecha es mucho mayor cuando se la coteja con una encuesta de hogares. La encuesta de hogares nacional, que es tremendamente importante, metodológicamente muy rígida y que sirve para la toma de decisiones económicas, como índices de inflación, etcétera, precios de la canasta familiar, etcétera, etcétera, dio, extrapolando, 10.7 millones. Y el censo, realizándose el 2012, nos da 10.0. Entonces, alguna fuente tiene error. Esa es la primera inconsistencia. ¿Estamos excluyendo a cuántas personas? Mira, hay una brecha, de eso quiero hablarte, 10.0, y yo creo que estamos más cerca a los 11 millones que a los 10.0 que oficialmente el Instituto Nacional de Estadística nos indica. Pero, otro elemento que hace inconsistente. Si tú miras el intervalo censal 92-2001, en 9 años la población habría crecido, en esos 9 años 1.8 millones. Pero si tú miras el último intervalo censal 2001-2012, la población habría crecido, en 11 años habría crecido 1.7 millones, menos que el anterior intercenso. Pero ahí no acaba la historia, para mostrarte, y ahí quisiera un poco dejar la discusión, el otro elemento que realmente nos muestra la inconsistencia y la poca rigurosidad que se ha tenido en el censo 2012. Y es esa discrepancia entre los datos preliminares y los datos oficiales definitivos que presentó el INE. Y es que en 1992 la brecha era apenas de un 1.2%. En el censo de 1992, la diferencia entre los datos preliminares y los datos definitivos. El censo 2001 parece haber sido un censo muy bueno, muy robusto técnicamente, porque la brecha entre los datos primeros y los datos definitivos era 0.07%, es una diferencia de apenas menos de 6.000 habitantes. Y en cambio ahora, con gran sorpresa, ¿no?, corrobora esa manera inconsistente en que se ha trabajado el censo 2012, porque ahora la brecha entre los datos preliminares se nos dijo que éramos 10.3 millones en enero del 2012. Y además lo usaron al presidente del Estado Plurinacional para que dé unos datos que ahora queremos echarlos a la papelera. 10.3 Y el 31 de julio damos... Y el 31, 10.0. Es decir, que la brecha es la más grande en toda la historia censal. Son 362.659 habitantes menos, y eso significa una discrepancia de 3.49. Y ojo, es solo la discrepancia, no es la omisión censal, que de esto quiero que también hablemos. Silvia, ¿cuál es tu opinión? Bueno, ¿Estos datos nos sirven? ¿No nos sirven? Bueno, yo creo que a un año del censo seguimos discutiendo que hay problemas de confiabilidad y de calidad de los datos del censo del 2012, y esto preocupa, porque habitualmente lo que se hace inmediatamente terminada la labor censal es proceder a análisis de consistencia de la información. Y una de las formas de hacer análisis de consistencia es un método directo que consiste en hacer una encuesta para validar la cobertura y la calidad de los resultados. Pero eso se tiene que hacer a los pocos días de haber acabado un operativo censal. Bueno, en este caso se ha decidido, ¿no es cierto?, sin ninguna argumentación técnica sólida, que no se va a hacer un análisis de confiabilidad de la información, al menos en términos de cobertura. Silvia, ¿no han venido expertos? Yo recuerdo que llegaron expertos y dijeron que estaban bien hechos los datos. Sí, lamentablemente han venido expertos del Centro Latinoamericano de Demografía, sí, que van a ser los encargados de hacer justamente este análisis de consistencia de la información, pero lo van a hacer ya con métodos indirectos.
nos hemos perdido la oportunidad de hacerlo de inmediato, ¿no es cierto?, para de alguna manera resolver algunos de los problemas que vamos a discutir en esta mesa y que nos parecen graves en términos ya del análisis de esa información y de la relación de esa información con transformaciones sociales que hubieran ocurrido en el país. Yo voy a poner un ejemplo nomás. Por ejemplo, el tamaño de los hogares, ¿no? En las encuestas con las que estamos trabajando hace más de una década, el tamaño de los hogares es en promedio general de 3.9 personas por hogar. Pero el censo nos da 3.5 personas por hogar. Entonces uno se pregunta, esto tiene que ver con cambios en lo que es la estructura de las familias, de la composición de las familias. ¿Qué significa ese 3.5 en relación a 3.9? Significa que hay menos personas por hogar. ¿Y esto es real? ¿Es un problema de dato? ¿O realmente han habido cambios trascendentales, ¿no?, en las familias? Es como decir Bolivia, que las familias tienen menos hijos, por ejemplo. Exacto, que tienen menos hijos, que hay más familias unipersonales, ¿no?, que se allegan menos los adultos mayores con sus familias. Es decir, hay una serie de elementos que tendríamos que analizar si realmente se han dado en el país o no. Entonces, es muy importante por eso la confiabilidad, la calidad del dato censal. Hasta ahora solo conocemos básicamente datos demográficos y de vivienda. No hemos conocido datos de temas más complejos que hacen a una evaluación de los cambios que han ocurrido en el país. Y son los temas, por ejemplo, de migración interna, de migración internacional, que para la década ha sido un fenómeno realmente muy importante para Bolivia, ¿no? Lamentablemente hemos perdido y estamos perdiendo una valiosa capacidad productiva con la migración laboral al exterior, o el tema empleo, ¿no? Es decir, por ejemplo, esos datos todavía no los conocemos y los vamos a conocer posteriormente, una vez que estos organismos internacionales hagan la evaluación del censo. Y ahí quiero hacer un apunte, y es que, por ejemplo, desde del grupo La Ruta del Censo, que está conformado por universidades, instituciones, investigadores, todos usuarios de la información estadística, usuarios de larga data. Nosotros ya somos sub-70, ¿no? Es decir, hemos sido usuarios de larga data de esta información. Hemos ofrecido, ¿no?, nuestra participación para hacer una evaluación nacional de los resultados del censo, que hubiera sido interesante, ¿no?, en interacción con el INE para tener una voz propia frente a esos resultados. Posteriormente vendrán otros procesos de análisis en función de las proyecciones de población, etcétera, pero esa es otra fase. Pero se ha negado cualquier posibilidad de que la sociedad civil boliviana, ¿no?, en su mundo académico, su mundo profesional, investigador, pueda hacer una evaluación de este censo. Entonces, ¿en qué situación estamos a un año del censo? Con mucha incertidumbre sobre sus resultados. Bueno, lastimosamente no tenemos a un representante del Instituto Nacional de Estadística, a pesar de haberles hecho llegar la invitación, lastimosamente digo, porque vamos a tener que hablar solamente desde un punto de vista, ¿no? Sí, Lucía, adelante. al tema que consultabas, sí. Mira, para nosotros como administración municipal, Ciudad Capital La Paz, donde la prevalencia de la población es muy importante por la cantidad de habitantes que tenemos, estaríamos al 10% del total de la población como habitantes, nosotros nos vemos muy perjudicados en el tema de los datos del censo como tal. Nosotros trabajamos bajo proyecciones mismas que emite el Instituto Nacional de Estadística, donde no sé si pueden enfocar el cuadro. Teníamos estimaciones prácticamente precisas sobre el crecimiento poblacional desde el 2001 hasta la proyección 2011, donde nos entregaron la información, y nosotros, todos los gobiernos municipales, incluso los departamentales, proyectan sus obras, proyectan programas que desarrollan para el bienestar social, tema salud, tema educación, tema seguridad ciudadana, etcétera. Y nosotros también lo hacemos con datos que ellos nos proporcionan. Pero ¿qué pasa cuando te dicen que un dato, el dato 2001, en referencia al dato 2012, es inferior?
nosotros hacemos una evaluación, un programa de desarrollo municipal donde estamos ya proyectando a qué nivel vamos a satisfacer en el tema de la salud, a cuántos niños vamos a dar educación con buenas aulas, con buenos hospitales en el tema de salud, en tema de seguridad ciudadana, cuántos módulos policiales tendríamos que construir, etcétera. Entonces, el tener un dato inferior te hace confundir en la estrategia de tu programa de desarrollo municipal, porque dices, ¿qué pasó con el PDM que lo había proyectado para aquí de a 5 años, aunque ya estamos a mitad del plan de desarrollo municipal? Dices, ¿cómo vamos a proyectar, cómo vamos a elaborar nuestra nueva información con datos que parecerían ser erróneos y parecerían ir en un decremento de la población? René, ¿cuál es la comparación entre el censo del 2001 y el censo del 2012? Gracias. Justamente tengo acá un dato que realmente nos ha llamado poderosamente la atención. Sabemos que la migración tiene como destino a las grandes ciudades. Principalmente. España. No. Estoy hablando de migración interna. Migración interna. Migración interna. Sí. Es decir, la migración interna se va principalmente hacia Santa Cruz, hacia el Alto, hacia La Paz y hacia Cochabamba. Entonces, se supone que las ciudades capitales son receptoras de estos flujos migratorios. Y con gran sorpresa encontramos que realmente, si tú miras 2001 y 2012, según tu pregunta, todas las ciudades capitales, municipios capitales, todas incrementan su población en estos 11 años, incluso hasta Cobija, 23.943 personas, incluso Cobija, que es una ciudad chiquitita, incluso Cobija incrementa su población. Pero castigo para la ciudad de La Paz, castigo para el municipio de La Paz, es el único municipio, la única ciudad que en estos 11 años pierde población. Su cuantía no es una cosa muy grande, pero es el único que pierde, con menos 28.676 personas. Nos llama poderosamente la atención este dato y no creemos que sea, personalmente en mi opinión, una manipulación perversa del Instituto Nacional de Estadística, sino seguramente que al final haremos un balance. Es un censo fallido porque ha sido un censo muy improvisado. Recién, el 1 de agosto se pone, de 2012, se pone la fecha 21 de noviembre para que sea el censo, y en alrededor de menos 4 meses se tiene que realizar todo el operativo gigantesco. Ese es el problema de este censo 2012 que no se quiere reconocer. Silvia. Sí, yo quiero sumarme a lo que dice René, porque si en los datos demográficos tenemos problemas de cobertura, el caso de La Paz parece ser el caso paradigmático del problema de omisión censal, ¿no? ¿Qué va a pasar en los otros campos? Los que he hablado antes, por ejemplo, el de la migración, el del trabajo. Pero solo el de la migración, que es un tema complejo de investigar con las encuestas, y en este caso ha estado, digamos, el censo ha estado permeado de graves problemas de capacitación de los empadronadores. Cuando estamos frente a estos temas complejos, el problema se duplica. Es decir, necesitas capacitar en conceptos, ¿no?, en definiciones, para que las preguntas sean adecuadamente planteadas y la información que se recoja sea una información fidedigna. Bueno, en muchos casos no se ha capacitado de acuerdo a los cronogramas de capacitación, y en muchas localidades se ha improvisado la capacitación. Entonces, yo temo que no vamos a poder resolver ni siquiera en el caso de La Paz con los datos censales este tema de diferencias en lo que ha sido el crecimiento histórico que ha tenido La Paz y esta disminución de población que hoy nos presenta el censo. ¿Por qué? Porque no vamos a saber si está bien medida la migración internacional, que sería un factor que explique que haya disminuido la población de La Paz, o si está bien medida la migración interna, que es el otro factor, además de la fecundidad y la mortalidad, que explicaría qué ha pasado con la dinámica poblacional en La Paz. Entonces, como ves, se complejizan los problemas cuando hablamos de que no se han hecho, ¿no?, unos
unos análisis de consistencia por métodos directos e inmediatamente realizado el levantamiento de datos. Eso hubiera ayudado incluso al CELADE, que ahorita está haciendo la evaluación del censo para Bolivia, a una adecuada, digamos, revisión y consistenciación de esos datos ahora. Sí, Edgar. Sí. Lucía, justamente al punto crítico, que si se puede decir, de La Paz, ¿no? Del municipio de La Paz. Nosotros tenemos la medición del crecimiento de la mancha urbana del municipio de La Paz, ¿no? Que es tema de administración territorial y ordenamiento territorial. Nosotros el 2001 teníamos 5.929 hectáreas en relación a la mancha horizontal urbana de La Paz. En el 2013 registramos con datos administrativos 9.171 hectáreas. Estamos hablando aproximadamente del 50% en crecimiento de la mancha urbana, o sea, expansión, las áreas donde estamos creciendo. Donde se ponen casas, donde se construyen edificios, urbanizaciones. Y el tema predial, nosotros hacemos administración donde hay predios donde sí se pueden construir casas, hogares y viviendas. Pero sucede que nosotros, analizando todo este tiempo, con mapas e imágenes satelitales, vemos un crecimiento incluso vertical. Vamos a enfocar, por favor, con la cámara. Horizontal del municipio de La Paz. Estamos hablando de las construcciones que todos hemos visto en estos 3 años, que se han incrementado de manera exponencial, si se puede usar el término. Y esto no va a que van a ser oficinas exclusivamente de negocios o tema comercial, sino son viviendas, son departamentos. Una casa se está multiplicando en 20 departamentos, o quién sabe cuánto más, ¿no? Nosotros ese es el crecimiento vertical. Y en cuanto a expansión horizontal, tenemos las nuevas urbanizaciones, está el caso de Ovejuyo, de Achumani, tenemos, bueno, estos son de temas del macrodistrito centro, donde tenemos Miraflores, Sopocachi. Ustedes verán prácticamente la cantidad de edificios que se han construido en estos últimos años. Estamos hablando de los 10 años anteriores al censo. Otro dato alarmante es que nosotros, a través de información administrativa, tenemos información sobre planimetrías aprobadas. Las planimetrías aprobadas de 15, el 2001, a 2012, 225 planimetrías. Es un dato también bastante creciente, y en toda la información, por ejemplo, residuos sólidos de 160.739 toneladas métricas de basura que registramos en recojo de estos residuos sólidos, tenemos 180.884 toneladas métricas al año que se recolectan para este 2012. Esos son datos que corroboran el crecimiento de la ciudad de La Paz. Y también nos vamos a conexiones de agua potable que se incrementan del 2007 al 2012, estamos hablando de 112.000 a 119.000, estamos hablando de conexiones eléctricas de 291.000 a 468.000, o sea, prácticamente el doble en 10 años. Estamos hablando también de cobertura a nivel municipal en cuanto al registro de actividades económicas de 2.326 a 43.795. Entonces, es solo para citarte las más importantes, porque tenemos muchas más evidencias administrativas que no corroboran en sí el censo, pero te dan a entender que hay un crecimiento tácito de la población del municipio de La Paz, ¿no? Y lo que hablaban en tema de que el municipio de La Paz es una ciudad expulsora, ¿no?, de la gente, que nadie quiere vivir en La Paz, eso queda un poco en el limbo, diría yo, porque realmente no invertiríamos tanto dinero en La Paz y no nos daríamos cuenta, no construiríamos más edificios, y tampoco habría gran inversión, gran flujo económico que está haciendo La Paz, si es que está decreciendo o está abandonando, o sea, está expulsando a la gente en tema migratorio, ya sea interno o el tema internacional, ¿no? Lo cual es, prácticamente estamos verificando que con nuestra información La Paz crece, ¿no? Muy bien.
René. Sí, bueno, yo además quiero subrayar otra inconsistencia Sí. grosera que me parece de los resultados globales que el Instituto nos ha presentado. Y si tienes cuadros, también los podemos mostrar. Sí, pero quisiera explicarlo porque ¿Cómo no? a veces los cuadros son poco inteligibles. Fíjate que quiero hablar de las tasas de crecimiento por departamento. Una tasa de crecimiento es la intensificación demográfica, la activación o no, ¿no es verdad? ¿Y qué se muestra? Que prácticamente entre el año 2001 y 2012, todos los departamentos se ralentiza, se hace más lento el crecimiento demográfico de estos departamentos, casi en todos, ¿verdad? Por ejemplo, Santa Cruz, para poner un ejemplo, de 4.3 promedio año en el anterior intercenso, ahora en este último intercenso 2001-2012 se hace más lento a 2.4. Hablo del departamento. Bueno, pero ¿qué sucede? Otra contradicción que el INE nos tiene que explicar. Y claro, con los datos globales que nos ha presentado, poco podemos decir. Por eso estamos anhelando. Y hubiera sido deseable que a un año del censo ya el INE nos presente la base de datos desagregada. Pero La contradicción está en que se ralentiza el crecimiento demográfico, pero nos han mostrado que Santa Cruz tiene más población. claro, pero aquí viene la contradicción mayor, Lucía, que en todos los departamentos se ralentiza el crecimiento demográfico, menos en 3. Y de los 3 quiero hablar de 2. En Potosí, de 1.0 se activa a 1.3. Esos pelitos, no creas, son tremendamente intensivos en la magnitud demográfica. Y Oruro, de 1.6, se activa a 2.1% promedio año. Y sin embargo, si miras el comportamiento migratorio interno con censo 2001, los departamentos más fuertemente expulsores de todo el país son precisamente Potosí y es Oruro. Entonces no puede ser que los únicos departamentos que han activado su crecimiento demográfico sean los departamentos más expulsores. Les voy a pedir hacer una pausa y al volver comenzaré contigo, Silvia, para hablar precisamente de las nuevas condiciones sociales que nos muestra el censo 2012. Dentro de un momentito.